Ustedes deben saber de que Jesús, Jesús es el X, él siempre está en incógnito, pero él es el maestro de maestros, él enseña a todos y él no hace excepción de persona. La persona que se acerque, él les enseña. Él no dice, no, es que porque tú eres malo, yo no le enseño a nadie, a malos, no, él le enseña a todos. Jesús le enseña a todos. Y por eso Jesús es el maestro de los masones y de los Illuminatis, de los Rosacruces, de la Aurora Dorada y de los jesuitas, incluso de la Golden Day. Él es el maestro de todos, porque solamente Él conoce el universo, solamente Él puede enseñarles acerca de la manifestación, acerca de las palabras de poder, acerca de los Grimori, acerca de... Incluso Jesús es Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él es el rey de los nazarenos. Incluso los masones, para alcanzar la iluminación, que es otra cosa, esa es otra cosa, alcanzar la iluminación. Cuando tú alcanzas la iluminación, entiendes por qué estás aquí en la tierra, que es muy diferente a, digamos, tú dices, venga, yo desde que era niño, yo siempre miraba a la policía y me gustaba cómo la policía atrapaba a los delincuentes, porque me parece que los delincuentes son malos y hay que atraparlos. Pero entonces, esa es la misión que tú te pones, es la misión que tú te pones porque tú miraste y te gustó la policía, pero no es la misión con la que te envió el creador. Cuando tú alcanzas la iluminación, también alcanzas que el objetivo con el que Dios te creó. Y es mucho mejor cumplir el rol con el que Dios te creó que el rol que tú te asignaste. Porque cuando tú te asignas un rol, eso es estar todavía en qué? En el lado estándar. Es estar en el lado racional. Porque es racional. Me metí a la policía porque es racional. Pero tú cuando alcanzas la iluminación, tú alcanzas tu llamado divino. Se te abre el corazón y se destapa, ¿qué? Tu deber divino. Y entiendes por qué vives. Y ese te da un gozo mayor, porque dices, no, yo fui creado con un deber divino. Y es alcanzar, ¿qué? La iluminación. Por eso se llama, ¿qué? Illuminatis. Y quien hace eso es Jesús. Pero Jesús no te dice, hola, yo soy Jesús. Y te voy a ayudar a alcanzar la iluminación. Jesús no dice eso. Él no dice eso. Sino que empieza a ayudarte. Te empieza a hablar. Y ya. Y a cambio tú le das energía. Energía. Entonces, él te empieza simplemente a hablar. Él no dice, hola, soy Jesús. Porque si él hace eso, la gente, la gente correría a todo lo que él le dice. Y por eso él no dice nada. Para probar tu corazón. Él queda en incógnito. Y él muchas veces cambia de personaje. Como tú estás muy iniciado, él te dice, mira, ve y escucha a... Hay uno que se llama, que habla mucho sobre el tema de las manifestaciones, pero es muy básico. Y tú lo puedes entender porque tienes un nivel de conciencia muy bajo. Pero ya luego cuando tú llegas a un nivel de conciencia medio, él te dice, mira, ve y estudia a Hermes Trismegisto. Y él te dice, yo soy Hermes Trismegisto. Y luego dice, no, yo ya pasé Hermes. Busca a Polmiandres. Ya entendí a Polmiandres. Luego te dice, busca a Elena Blavatsky. Busca a Elena Blavatsky. Luego busca a otro, y busca a otro, y busca a otro. Y Jesús te empieza a pasar por diferentes maestros. Pero ese es el que te guía. Es Jesús el que te guía, el que te dice, mira, busca en la Biblia este pasaje que te va a ayudar. Ese pasaje te ayuda. Y tú dices, no, explica, Jesús dice, explica eso con ese ejemplo bíblico. ¿Quién está ahí? Jesús. Pero él nunca dice, yo soy Jesús. Él nunca lo hizo. Sino, bueno, más adelante. A mí sí me dijo, mira, yo soy Jesús. Pero más adelante me lo dijo, yo soy Jesús. Más adelante. Yo como tenía un nivel de conciencia más alto. Y él me dijo, mira, todas las personas que tú has visto eran yo en materia. Y él se queda en incógnito. Y por eso él me explicó, yo le enseñé a todos ellos. Pero a todos ellos yo les vi que para ser un Dios, ellos no eran dignos. Él prueba a las personas. Y la forma de hacerlo es presentándose en incógnito. Porque si él se presenta diciendo yo soy Jesús, la gente le obedecería y haría todo lo que él dice. Entonces el que hace se presenta en incógnito. No te dice quién es. Y por eso los masones, ellos muchas veces han rechazado a Jesús. Incluso hay un rito para llegar a los rangos más altos de la masonería, donde tú tienes que pisar una cruz y negar a Jesús y aceptar a Baphomet. Baphomet es un demonio, es un animal, una bestia. Y ellos hacen eso, pisan la cruz
y aceptan a Baphomet, pero Jesús no les enseña más. Ahí es donde Jesús dice, yo tengo que valorarme. Aquí no trabajo más con esa persona. Y esa persona no puede avanzar más. ¿Y ya qué le queda? Buscar dinero. Y el dinero no te da los poderes, no te da las habilidades, sino que empiezas a qué? A perseguir el dinero. Pero Jesús no te enseña más, no te enseña más, no te enseña más. ¿Por qué? Porque tú rechazaste a Jesús, pero tú no sabías que era Jesús. Y Jesús estaba ahí, al lado tuyo. Y eso es lo que Jesús hace. Por eso él se presenta ¿qué? En incógnito, para probarte. Y ellos han sido ¿qué? Rechazados para ser Dios. Y ellos tienen muchos símbolos que le pertenecen a Dios. Ese símbolo le pertenece a Dios. Ese símbolo también. Pero Dios lo rechazó a ellos para ser Dios. Literalmente ellos son como la basura del mundo. Donde Dios literalmente lo que va a hacer es que echarlos al infierno. Y no hay nada que sirva. O bueno, habrá más personas que dijeron, no, yo voy a reconocer a Jesús. Jesús está primero. Y dice, no, yo a Jesús, yo no niego, no. Me salgo de la orden, sáquenme. Y esa gente, Jesús le sigue enseñando. A los que dicen, no, yo acepto, yo me quedo con Jesús. Muchos de ellos hacen pactos con demonios para que les sigan enseñando. Los llaman, dice, familiares. Hacen un pacto con un demonio para que les siga enseñando. Y el demonio les sigue enseñando, pero cosas que no sirven. Las cosas no sirven. Porque cualquier persona que sea espiritual les gana. Como yo te digo, mira, en el mundo espiritual, Jehová nuestro Dios es el más fuerte, porque Él es el Dios de dioses. Si una persona que ha pasado muchísimo, muchos masones e Illuminati me han hecho brujería, incluso chamanes y brujos de alto nivel me han hecho brujería y no han podido conmigo. Porque una persona que esté con Dios tiene un nivel de espiritualidad muy alto. Pero un demonio un ejemplo, digamos que yo me enfrente contra una persona que le esté enseñando un demonio. Un demonio es alguien débil. Un demonio en el mundo espiritual es algo débil. Un demonio es algo débil. Por más de que tú busques un demonio para que te enseñe, es débil. El demonio es débil. En el mundo espiritual, lo más bajo que puede existir es un demonio. Lo más alto que puede haber es un ángel. Y el creador, ¿no? Que está por encima de ellos. Que ya el creador, incluso el creador muchas veces no se mete en las batallas de un humano contra un humano. Porque Dios tiene mucho poder. Sería algo como arbitrario decir, no, es que el creador se metió. Él no se mete. Él no se mete. Sino que cada uno pelea con su espiritualidad. Es realidad. Es la realidad. Entonces, si yo me enfrento contra un masón que le está enseñando un demonio, pan comido. Es un demonio lo que le está enseñando. Y el demonio muchas veces te miente. Porque el demonio hace eso. Y no le importa quién tú seas. Te sigue mintiendo. Y tú crees que te está dando información verdadera, pero él te está mintiendo. El demonio lo hace. Mientras tú le haces los ritos que él quiere. Atormentas gente. Secuestras. Torturas. Y tú lo dices, es que lo hizo por un demonio. Porque él me está enseñando y él te está diciendo mentiras. A él no le importa. Es la naturaleza de ellos. Y eso le pasa a muchos masones. Los masones dejan de seguir a Jesús por estar con un demonio, con Baphomet. Y ellos dicen, no, es que los demonios me están enseñando, Baphomet me está enseñando porque Baphomet es la sabiduría. Y rechazan a Jesús. Hasta ahí llegó la enseñanza de Jesús. Jesús dice, yo no te voy a enseñar más. Y el demonio viene y les enseña. Pero el demonio, por causa de su naturaleza, te va a seguir mintiendo, te va a seguir absorbiendo la energía. Te va a absorber hasta lo que más pueda y te va a mentir todas las veces. Y tú vas a seguir ahí en la mentira, en la mentira. Por eso Jesús se presenta en incógnito y te prueba. Te dice, mira, aquí estoy yo y aquí está el demonio. ¿Cuál de los dos escoges? Y tú dices, no, escojo, pero Jesús. Y muchas veces la gente escoge el demonio y rechaza a Jesús. Porque creen que Jesús no enseña palabras de poder, no enseña magia, no enseña la teletransportación, no enseña a viajar en el tiempo. Jesús te enseña todo eso y te enseña incluso a abrir portales y te enseña muchísimas cosas. Sino que se presenta ¿qué? En incógnito. Él se presenta en incógnito. Él es el maestro de maestros. Él es el incógnito. Incluso los masones saben quién es que siempre en el ocultismo hay uno que se presenta como incógnito. Es Jesús. Es Jesús. Y cuando él se le presenta ya como enemigo. Diciendo, no, es que tú eres mi enemigo. Y ahí es donde uno entra en una confusión enorme. ¿Por qué? Porque ya yo tomé al demonio, el masón tomó al demonio, entonces yo me alié con el demonio. Y cuando veo a Jesús, que Jesús se me presenta como el enemigo. Pero Jesús es el que nos guía. Jesús es conocido también como el psicopómpico. El psicopómpico significa el que guía las almas.
sino que él no te dice, yo soy Jesús. Si él no dice que eres Jesús, la gente no lo soltaría, no dudaría de él. Pero él sigue en incógnito. Mateo capítulo 21, versículo 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. Entonces, quienes han tenido el poder del reino de Dios, ¿quiénes han sido? Los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora, los jesuitas. Y ellos han utilizado el poder del reino de Dios ¿para qué? Para crear películas adictivas, para crear TikTok, para crear robots, para crear deuda. Tenemos el mundo que tenemos hoy en día porque ellos viven en el reino de Dios. Son prósperos y todo. Pero Dios dice, yo les voy a quitar el reino a ustedes, que es vivir en el mundo espiritual. Y Dios se lo va a dar a otra gente que produzca el fruto de él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere de que nosotros les enseñemos a la siguiente generación cómo ser un Dios. Yo les expliqué, Jesús es el Dios de dioses y Él enseña al Adán a ser un Dios. Eso es lo que Jesús quiere, que nos comportemos como Dios, que creemos, que destruyamos sin hacerle daño a los demás. Y Jesús te enseña y tú le enseñas a los demás. Otra cosa que está mal de los masones, que ellos no le enseñan a los demás. Y cualquier persona que enseñe por fuera de ellos lo mata. ¿Cómo qué? Como Jacobo Greenberg. Ellos decían, bueno, Jacobo Greenberg, únete a nosotros, a nuestra logia. Jacobo Greenberg decía, no, yo trabajo independiente, tranquilo, no se preocupen. Hay que matarlo, porque lo que él enseña, nosotros lo enseñamos, pero para nosotros no más. Afuera nos ha permitido enseñar eso. ¿Por qué no me pueden matar a mí? Porque yo hago parte de una profecía bíblica. Por más de que yo me amenacen o hagan lo que quieran hacer, la profecía me protege. Yo tengo que estar vivo hasta cierto tiempo para cumplir ciertos eventos en la tierra. La Biblia me protege. Hay una profecía que dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Silo soy yo, el enviado de Jehová. ¿Para qué? Para producir el fruto de él. Que los humanos entiendan que son dioses y que deben comportarse como dioses. Es realidad. Ellos ya lo saben, pero ellos no le dicen a los demás. Cualquier persona que empieza a enseñar por fuera, buscan matarlo, callarlo, porque eso solamente dicen, no, es que eso solamente es para nosotros en el tema ocultista. Y eso está mal. Eso está mal porque ellos son malos. Y Dios ya los descartó como candidatura a ser Dios, porque eso es lo que estamos viviendo. Una candidatura para la vida eterna, una candidatura para ser Dios en la eternidad, porque Jesús es el Dios de dioses, Él está más allá de nuestra comprensión. Jesús pudo haber hecho más milagros, pudo mostrarnos como un portal. Jesús abre un portal y nos muestra, nos puede mostrar otros mundos. Pero Jesús dijo, venga, ustedes no creen en las cosas que están escritas en la Biblia, no las creen, ¿verdad? ¿Cómo van a creer en las cosas espirituales? ¿Para qué les muestro? Mejor les voy a explicar lo que está en la Biblia para que avancen a lo que está en la Biblia. Y luego les enseño qué? Lo espiritual. Eso es lo que dijo Jesús. Porque la gente no estaba creyendo ni siquiera en lo que estaba escrito en la Biblia. Entonces Jesús decía, bueno, si no creen en lo que está escrito en la Biblia, ¿cómo van a creer en el mundo espiritual donde yo les explique? ¿Van a pensar que soy loco? Jesús dijo eso. Por eso Jesús no habló sobre el tema espiritual aquí en la tierra. Él casi no habló. Solamente le dijo a sus discípulos, a ustedes les es dado entender las cosas del reino. Y él les explicaba a los demás en parábolas. Y por eso dice que en parábolas, la parábola te confunde, porque te entrega los elementos a través de ¿qué? De una historia. Y eso es lo que hacen los masones. Entonces nosotros debemos entender que para poder utilizar el 100% de nuestro potencial humano, debemos entender que nosotros no solamente tenemos un cerebro y un solo corazón, sino que tenemos más. Tenemos más de una mente y más de un corazón. ¿Dónde? En nuestros pies. Esos dibujos no los hice yo. Yo simplemente busqué la imagen, puse partes del cuerpo en los pies y me pareció. Y la encontré en Pinterest. Parte del cuerpo en las manos y las encontré. ¿Por qué? Porque usted debe saber que nosotros tenemos una mente y un corazón en donde en cada mano. En cada mano tenemos una mente y un corazón. Se llama una mente de sangre y un corazón de sangre. Es como si la sangre se acumulara aquí y formara ahí mismo, donde toco esa sangre, forma la mente. Es como si ese poquito de sangre se comportara como si fuera una mente. Una mente. Y es como si yo tocara por este lado y dijera, no, es que cuando yo toco ahí, estoy tocando mi cerebro. ¿Por qué? Porque la sangre vuelve y forma otro cerebro. Diciendo, no, es que miren, aquí tú tocas aquí y es como si tocaras el cerebro. ¿Por qué?
porque ahí tengo otra mente, tengo otro corazón. Y cuando yo ya pienso de una manera diferente, por eso Jesús, recordemos, Jesús tenía un cuerpo glorioso. Cuando destruimos el cuerpo, literalmente podríamos decir que los romanos golpearon el cuerpo, el cuerpo más perfecto que el ser humano podía haber tenido. El cuerpo de Jesús era el cuerpo más perfecto, porque tenía todo activo. Era literalmente un ser viviente, él tenía toda su mano activa. Por eso cualquier parte que tú tocaras de Jesús te ibas a sanar. Tú estabas enfermo, cualquier parte que tú le tocaras a Jesús te ibas a sanar, porque todo su cuerpo era consciente. Incluso nosotros cuando hacemos un movimiento, tú dices, venga, pero es que yo muchas veces ni siquiera el movimiento lo hago con la mente, sino que literalmente la información la tomo de aquí. Haz este movimiento y te vas a dar cuenta de que tú estás pensando aquí. Haz este movimiento rápido. Te vas a dar cuenta de que estás pensando desde aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra mente y tenemos otro corazón. Y cuando tú activas eso, tú empiezas a pensar de forma diferente, porque ya no tienes una mente, sino que vas a tener ¿cuántas? Vas a pensar como si tuvieras 5 mentes y 5 corazones. Y por eso siempre hacen este triángulo. Representando que tenemos que, como es la mente, es la mano y son los pies. Es realidad. Incluso hay masajes que son curativos. Incluso hay gente que toca parte de aquí. Dicen, no, es que cuando tocan aquí ya se cura. Ya se cura. Tocan aquí, parte de aquí y se curó. Te tocan parte de los pies y se curó. ¿Cómo se curó de los pies? ¿Cómo? Si el dolor lo tenía como por acá y se tocó por acá y se curó. Programación. El cuerpo está programado. El cuerpo tiene más de una mente. El cuerpo tiene más de un solo corazón. Tenemos varias mentes, sino que nosotros no nos damos cuenta. Por eso, entre menos sabemos, más creemos en la evolución. Pero cuando tú te das cuenta de que Dios nos creó de una forma más compleja de lo que creemos, tú dices, es que esto no podemos negar a Dios, no lo podemos negar, no lo podemos negar. El cuerpo es muy complejo, el cuerpo es muy complejo y para que un ser humano sea un ser humano, es muy complejo, demasiado complejo para dejárselo a la evolución. Cuando tú aprendes a conocer quién eres realmente, te das cuenta de que, venga, no, es que no podemos negar a Dios, no lo podemos negar. Realmente detrás del hombre hay un creador y tenemos más de un corazón y más de una mente. Y nosotros llegamos a qué? A pensar con los pies. ¿Podemos pensar con los pies? ¿Por qué? Porque Jesús hacía eso. Para tú poder caminar en el agua tienes que emanar energía de los pies. Tienes que pensar con los pies. Jesús hizo eso cuando caminó en el agua. Para caminar en el agua tienes que condensar el agua que vas tocando. Recordemos que el apóstol que caminó en el agua, él logró hacer eso, porque tuvo fe. Él logró hacer eso, él dio unos pasos y luego se hundió. Y Jesús lo regañó, le dijo, ¿por qué no tuviste fe? Pero Jesús estaba pensando con los pies, que eso es lo que literalmente hizo, pensar con los pies. Para poder andar en el agua, tienes que pensar con los pies. Tienes que pensar con los pies. Y tú dirás, pero ¿cómo voy a pensar con los pies? ¿Cómo voy a sentir con los pies? ¿Cómo? Porque tú tienes una mente en los pies, tienes una mente. Esa es la realidad. Tienes una mente y un corazón en las manos. En cada mano está una mente y un corazón. Es realidad. Entonces, debemos saber que en el ocultismo se utiliza muchísimo esto. Incluso los ocultistas hacen esos ritos, pero no los entienden. No los entienden. Bueno, hay gente que está muy avanzada que no puedo negar. Hay gente que está más avanzada que yo, que lleva muchísimo más tiempo absorbiendo conocimiento de otros masones que tienen otros rangos. Eso no se puede negar. Hay gente que puede tener más conocimiento que yo. Incluso, pues Jesús tiene el conocimiento total, pero él también le ha enseñado a otros. Incluso Jesús también le enseña a los masones y a los iluminantes, a los jesuitas. Por eso se llaman jesuitas, porque vienen de Jesús. Y Jesús les enseña. Y ellos saben muchísimo más que yo. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Pero otra gente no entiende esto. Y es que está sincronizando la mente principal que es la mente tuya, con las mentes más pequeñas, que es la mente de sangre, y el corazón de sangre, que son los que están en la mano. Y sincroniza el corazón con la mente. Debemos saber que cuando tú te vuelves un nazareno, tú piensas de forma diferente, porque tu corazón y tu mente están totalmente sincronizados.
sentir y pensar, y la mente de los pies. Por eso los antiguos utilizaban eso. El triángulo principal siempre es la mente. Y la mente envía la energía. ¿A dónde? Vamos a poner en rojo para que se vea. La mente principal envía la energía ¿a dónde? A los brazos y a los pies. A los pies. La mente principal envía la energía. Incluso Jacobo Greenberg enseñaba eso. Él decía, no, es que a los niños hay que taparle los ojos. Y tú dirás, bueno, si se les tapa los ojos, no pueden ver. Pero decía, no, es que con las manos ellos pueden ver. ¿Cómo que pueden ver? Sí, es que la mente hace eso. Envía y crea ojos de sangre. Crea un ojo de sangre. Y tú puedes ver a través del ojo de sangre. Eso es lo que enseñaba Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg todo el tiempo enseñaba eso, pero claro, dijeron los masones, venga, no le enseñes eso a ellos, enséñanos a nosotros y únete a nuestra hermandad. Si no te unes, te matamos, porque eso es lo que hacen los masones. ¿Por qué creen que nadie habla de esto? Ellos los matan. Ellos callan a las personas que enseñan esto. Ellos los matan. Ellos lo han intentado. Pero ellos saben que conmigo hay algo diferente y conmigo no van a poder. ¿Por qué? Porque Dios me envió con una misión de que el mundo sepa la verdad y que cada uno elija su deber. ¿Por qué? Porque Dios va a soltar al anticristo. Y el anticristo va a ser una persona que sabe de todo esto, porque la escritura dice que el anticristo es una persona que entiende en enigmas. Y él va a saber palabras de poder. Él va a hacer llover fuego del cielo. Dice que él va a hacer que una estatua se mueva. Y los va a engañar. Ustedes van a decir, venga, pero ¿por qué ese hombre puede hacer todo eso? ¿Es Dios? No, es el anticristo. Porque él los va a hacer lo que Dios nunca los haría hacer, que es postrarse ante una imagen. Dios nunca les pediría eso. Dios nunca te lo pediría, que te poses ante una imagen. Dios nunca te pediría eso. Entonces deben tener mucho cuidado. Entonces Jacobo Greenberg enseñaba eso, diciendo, venga, Jacobo Greenberg diciendo que podíamos ver con las manos, que tapáramos y que los niños podían ver con las manos y poner así. Sí. La sangre, la sangre crea ojos de sangre y ellos pueden ver. Tú puedes ver a través de tu sangre o puedes pensar a través de tu sangre. Debemos entender eso. Entonces Jacobo Greenberg enseñaba todo esto. Y debemos tener mucho cuidado. Yo no les miento, yo les voy a decir algo que voy a ser muy sincero con ustedes. No todos, no todos los nazarenos son buenos, no todos. Incluso a Jesús le dijeron eso. Le dijeron, de Nazaret ha salido algo de bueno, porque Jesús salió de los nazarenos, pero no todos son buenos. Hay muchos que salen y se vuelven malísimos, se vuelven seres malos, malos que tú dices, venga, pero es que él era bueno y se volvió malo. Eso le puede pasar a un nazareno, porque como les dije, cuando tú buscas en tu interior, ahí está el fruto prohibido, pero también está el lado bueno. Si tú coges el lado bueno, bien por ti, te vuelves bueno. Porque Jacobo Greenberg, yo lo he analizado y él no tenía ningún rasgo de ser malo, pero también he conocido eh, a muchos masones e iluminados que se vuelven pero malos, 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 y entre más malos ellos creen que están haciendo el bien. Y es porque es una ilusión en la que ellos caen. Entonces yo muchas veces no recomiendo mucho seguir a, a ciertas personas que son masones o iluminantes que han pasado por el nazareato. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Yo soy muy sincero. No lo recomiendo. Sino que hay que tener cuidado con las personas y evaluarlas. Evaluarlas. Como dice la Biblia. Hay que decirlo. Pero Jacobo Grimberg me parecía que él era muy, muy consciente de lo que decía. Y hay que decirlo. Lo que él decía es verdad. Tú puedes ver con las manos. Lo puedes ver con las manos. Es realidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo crea ojos de sangre. Crea ojos de sangre. Ya que la sangre es lo que crea todo. Tu sangre crea todo. Es realidad. Ahora bien, nosotros debemos saber de que nuestro cuerpo es un templo. Siempre debemos ver el cuerpo como un templo. Ustedes deben saber que los hinduistas creen mucho en Shiva. Shiva, el destructor. Pero ustedes deben saber que Shiva es el mismo Jesús. Por eso Shiva tiene una variante que se llama Krishna. Krishna es Cristo. Krishna y Cristo son lo mismo. Y se habla de Krishna en una alegoría de que
Él para crear hace como una danza. Una danza. Ustedes deben saber que para crear también hay una danza. Y ahí es donde entran los pies. La mente de los pies en la danza. Jesús, cuando creó, porque nosotros, el relato del Génesis, nos hablan de que Dios creó. Sí, pero cuando tú eres nazareno, Dios te permite entender cómo Dios lo hizo. Por eso el nazareto es tan importante porque Dios explica cómo Él lo hizo. Aquí tenemos el relato que nos lo confirma de que Él lo hizo, pero en el nazareto Él te explica cómo lo hizo. Y él te explica, mire, hay una danza para crear. Por eso les digo que crear no es tan fácil, porque para crear hay que danzar y hay que decir unas palabras de poder. También hay que hacer como lo que hacemos en el sexo. Cuando tú tienes una pareja, tú la estás, tú la estás penetrando, estás creando, y tu mujer hace como unos gemidos. Esos gemidos también se utilizan en la creación y por eso cuando tú literalmente estás teniendo relaciones sexuales es como una danza, es un lenguaje, estás creando. Eso mismo se manifiesta en la creación. Cuando Dios creó, Jesús creó, estaba danzando. Y esa danza es más o menos a lo que vemos en la serie del Avatar. Cuando el Avatar Ann va a conseguir sus poderes, a él les enseñan como unas posiciones para que la energía pueda fluir y controlar los elementos. Eso es correcto. Porque ustedes deben saber que los que hacen los dueños de Nickelodeon, ellos son judíos. Y Dios les explica a ellos todo, pero como les digo, Dios les entrega a ellos todo en parábola, porque no son dignos de alcanzar ese potencial. Pero las posturas que hace el avatar, es decir, quien les enseñó a la historia del avatar fue directamente Jesús. Y lo que Jesús le enseñaba a la persona era correcto. Era correcto, sino que Dios se lo entregó en parábolas para que él no lo entendiera, sino que creara una historia porque él no era digno de alcanzar ese potencial, porque los humanos pueden controlar los elementos, pero para eso tiene que hacer unas poses, ¿para qué? Para hablar con la energía. Eso Jesús hacía en el principio dice, Génesis capítulo 1, versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión, y separó, cuando dice que separó, es que Jesús estaba parado entre qué? Entre el espacio y la tierra. Estaba ahí parado, no había cielo, ni se miraba el universo directamente, se miraba el universo, no había cielo. Entonces, ¿él qué hizo? Hizo un movimiento con la intención de decirle al agua, agua, suba. Y él lo estaba haciendo con un gesto, por eso incluso en muchas culturas se habla de hacer algunos gestos con las manos para hablar con la energía. Eso es correcto, Jesús te enseña todo eso. Jesús te enseña todo eso. Y cuando dice que él se paró es porque le estaba dando una instrucción y mientras tanto que iba danzando con la energía. Iba que bailando, y le decía, sube y crece. Entonces ahí vemos de que él utilizó que con sus manos hizo la seña, hizo como el gesto de que subiera, de que se separara el lago que estaba abajo, se separara una porción y la transformó en el cielo y apareció el cielo. Y Jesús iba danzando, por eso dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión. Y fue así. Cuando no dice que fue así, es porque Jesús estaba que danzando ahí, sino que Jesús en ese momento no se llamaba Jesús, se llamaba Melquisedec. Jesús descendió y vivió 33 años con nosotros, pero él se llama Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y él para controlar los elementos, porque en ese momento estaba controlando los elementos, le dijo al agua, sepárense, pero también lo hizo con un gesto, él lo hizo danzando. Danzando, por eso vemos esta imagen me gustó porque interpreta de cómo los maestros tierra o el fuego manejan los elementos, y eso es lo que hacía Jesús en ese momento, cuando estaba creando la tierra, la estaba ordenando. Y él estaba dando instrucciones al agua de que tomara una porción y se separara y se formara el cielo. Y él lo hizo con el cuerpo. Una mente, otra mente en los pies. Por eso la danza, se llama una danza de la danza de la creación, que la sabe Jesús, porque él fue el que creó, él sabe cómo ordenar los elementos. Y si tú miras el avatar, cuando el avatar aprende, a él le dan como unos rollos. Y en esos rollos están que la información de, de de cómo son los movimientos para hablar con la energía. Incluso si tú investigas, creo que en Tailandia se habla de los gestos con las manos, donde tú hablas con la energía, le haces gestos a la energía para que ella entienda qué es lo que tiene que hacer. Y es una realidad. Y Jesús te enseña todo eso, Él te entrega ese conocimiento para que tú te vuelvas como un Dios.
Ahora bien, ustedes deben saber de que los egipcios entraron en el modo creador. Ellos estaban en el modo creador, pero Israel estaba en esclavitud. Estaban en el modo estándar. Y Dios los sacó del modo estándar para llevarlo al modo creador. Vamos a entender el potencial hasta donde puede llegar el hombre. Éxodo capítulo 8, versículo del 5 al 7 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y aquí vamos a hacer un alto. Cuando nosotros vemos la película del Éxodo, siempre nos plantan de que Moisés fue el que hizo las señales. Pero aquí estamos leyendo de que Dios le dio instrucción a Moisés. ¿Para qué? Para que Aarón ejecutara. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés. Fue Aarón el que ejecutó Aarón. Y Aarón era un sacerdote. Un sacerdote. Y él ejecutó, ¿qué? La invocación de las ranas sobre Egipto. Por eso debemos leer bien y comparar con las películas que tenemos hoy en día. Las películas que tenemos hoy en día dicen que fue Moisés. Y dice que Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra. Entonces Aarón, ¿quién fue el que ejecutó eso? Aarón. Aarón es el que ejecuta esa invocación, porque Aarón es el sacerdote. Él ejecuta ¿qué? Una invocación de ranas sobre la tierra de Egipto. Pero mire lo que dice después. Faraón también tiene sus sacerdotes, sacerdotes de Egipto. Y dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Entonces, los hechiceros de Faraón dijeron, lo que tu Dios te mandó a hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y aquí donde decimos, Jehová nuestro Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo que hace el creador también lo puede hacer el hombre. Ellos también dijeron, bueno, tenemos un escrito donde podemos también invocar ranas. Y también invocaron ranas. Ellos dijeron, lo que tu Dios hace, nosotros también lo podemos hacer. Y lo que Dios ordenó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra imagen. Jehová nuestro Dios, Él es uno como nosotros. Y nos creó como Él. Por eso cuando vemos esta batalla, es una batalla espiritual. Aquí yo no me estoy inventando nada. Tú lo puedes leer en Éxodo capítulo 8, versículo del 5 al 7. Dice que los hechiceros también hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo que Moisés, que Aarón hizo. Hicieron lo mismo. Yo digo lo que dice la escritura, no puedo mentir. Es realidad. Y dice, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque el Creador así nos hizo. Es decir, Jehová nuestro Dios no se siente mal, no dice, bueno, al contrario, se siente bien porque están alcanzando otro nivel de conciencia. Pero Dios quiere que lo reconozcamos a Él para que no utilicemos su poder en contra de Él. ¿Por qué? Porque pelear contra el Creador no es bueno. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Estaban utilizando el poder que Dios les había dado en contra de Él. Y eso no le agrada al Creador. ¿Por qué? Porque Dios les enseñó a los egipcios. Ellos lo llamaban Eka. Eka es Jehová. Heka. Heka es Jehová. La fuente de todo poder. Los egipcios conocían a Jehová, sino que le llamaban Heka. Él es la fuente de todo poder. Ellos conocían a Jehová. Y Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Y eso le duele al Creador, porque él tiene sentimientos. Eso le duele. Es realidad. Entonces aquí vemos de que se están enfrentando en una batalla espiritual. Y lo que hacía Aarón y Moisés dijeron a Faraón, Faraón dijo, a mí no me sorprende lo que tú haces. Mis sacerdotes también lo pueden hacer. Ellos también lo pueden hacer. Y eso es lo que Dios determinó. De que Adán, esa imagen y semejanza de Dios, sino que es más pequeño. Pero puede hacer lo de Dios. Eso no se puede negar. Es realidad. Ahora bien, aquí es donde nosotros decimos, bueno,
Lo que hace el hombre también lo puede hacer Dios, pero el hombre queda bajo unos límites, y Dios no se pone límites. Él está fuera de nuestra comprensión y Él nada lo limita, nada. Y aquí donde decimos, Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19 dice, la plaga de piojos, la plaga de piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, porque recordemos que Aarón es el que ejecuta las invocaciones. Por eso Aarón estaba invocando a Aarón. Y Dios le dice a Moisés, di a Aarón, y Aarón es el que ejecuta. ¿Por qué? Porque Aarón es el sacerdote. Aarón es el sacerdote. Dice, di a Aarón, extiende tu vara, que eso siempre ocurre. En las películas siempre ponen a Moisés. Y es un error enorme. Yo siempre he visto que en las películas ponen a Moisés, de que Moisés es el que hace las invocaciones. Y Jehová le da la orden a Moisés y Moisés se la da a Aarón. Extiende tu vara, golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Entonces aquí ya es donde Dios marca una diferencia, donde Dios dice, bueno, ya les permití entender de que ustedes están al nivel de un Dios. Bien, bien por ustedes. Bien, porque han alcanzado un nivel espiritual que es lo que Dios quiere. Dios quiere eso, que ustedes vuelvan creadores. Bien, pero ya tenemos que tener límites. Y es donde Dios dice, lo que ustedes hacen también, hay otros niveles que ustedes no pueden alcanzar. El ser humano no puede alcanzar ciertos niveles. Y hay unos secretos que pertenecen solamente a Dios. Hay unos secretos que solamente pertenecen a Cristo, que Él es Dios y Dios se los reserva solamente a Él. Un ejemplo, nosotros tenemos una programación. Un videojuego también tiene una programación, pero hay una última capa que se llama la capa de la realidad. Tú no le puedes poner a un videojuego la capa de la realidad. Nadie puede. Eso queda solamente reservado al creador. Tú dices, no, es que un videojuego es un videojuego. Y puedo hacer un ejemplo de la vida con un videojuego, pero nunca puedo decir de que el juego es la vida real. Jamás. La capa de la vida real es única y solamente el creador sabe cómo funciona. Eso es un secreto que pertenece al creador. ¿Cómo se forma la vida? Solamente pertenece al creador. ¿Qué es la sangre? Solamente pertenece al creador. Tú dirás, no, sí, la sangre es un líquido, todo eso rojo y listo. Eso es lo que tú sabes. Pero la sangre tiene un misterio enorme. Porque la sangre crea todas las cosas. Crea todos los órganos. Circula por todos los órganos. La sangre es un misterio que el ser humano nunca va a poder entender. Ni siquiera el semen. El semen también crea todas las cosas. Y el ser humano no entiende el semen. No entendemos qué es la materia oscura, porque no es deber de nosotros que entenderla, porque eso le pertenece al creador. Eso le pertenece solamente al creador. Hay cosas que el ser humano no las va a poder comprender aunque viva toda su vida. Dios va a decir, amigo, las tengo reservadas solamente para mí, porque yo soy Dios. Tiene que haber algo de diferencia. ¿Entre qué? Entre la criatura y el creador. Y hay muchas cosas que el hombre no entiende. Y por más de que viva toda su existencia, no las va a entender, que son extremadamente complicadas. Y Dios no se las va a permitir entender, no se las va a dar, no se las va a dar. Eso es lo que debemos entender. No, porque eso queda reservado solamente al creador, ni siquiera los ángeles lo entienden. Hay cosas que los ángeles tienen mucha más sabiduría que nosotros, tienen mucho más poder, pero hay cosas que ellos no entienden. Queda solamente reservado al creador. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden crear a un bebé. Los ángeles del cielo, si se reúnen todos los ángeles del cielo, podrían darle forma a un bebé, pero no podrían darle una conciencia, ya que la conciencia solamente la da que el creador. Los ángeles lo saben. Los ángeles se lo van a decir, amigo, aquí en el cielo solamente hay un creador. Y él es el que le debemos todo, porque los ángeles fueron creados y asignados. Dios les asignó un elemento. Pero tú dices, no, es que solamente hay uno que crea.
y es Jehová nuestro Dios. Solo Él es el creador. Y Él tiene muchos misterios que solamente Él los tiene, y entrar en ellos, Dios te va a decir, amigos, eso no pertenece a los humanos, solamente pertenece a mí. Yo entiendo por qué hice lo que hice. Ya. La sangre es un misterio que todavía no, nosotros manipulamos la sangre y entendemos el color, entendemos un poquito la sustancia que nos sostiene vivos, pero no sabemos más de la sangre. ¿Por qué la sangre se utiliza en ritos? ¿Por qué es tan importante la sangre? No lo entendemos. ¿De qué está compuesta? No lo sabemos. La sangre es un misterio. El semen es un misterio. Son sustancias que no vamos a comprender, que no deben buscar comprender porque Dios se enoja. Dios dice, venga, pero ¿por qué estás escudriñando tanto en esto? Ese misterio pertenece solamente al Creador. Entonces tenemos límites. Cuando los hechiceros de Faraón no pudieron sacar piojos, miren lo que dijeron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Los hechiceros reconocieron de que no, el poder de Dios va más allá, porque nosotros no pudimos invocar piojos. Jehová nuestro Dios nos permitió la primera vez invocar ranas. ¿Por qué? Porque Dios te lo permite. Dios te lo permite. Es decir, Dios les permite al enemigo hacer algo bueno. Dios se lo permite. Pero ya después dice, no, ya, piojos, no. Y lo siguiente tampoco, y lo siguiente tampoco, porque Dios sigue dándoles plagas. Y ya los hechiceros no pudieron imitarlo. Es decir, Dios te permite hacer una cosa buena, pero ya, si no eres del lado de Él, ya no te permite hacer más. No te permite hacer más. Dice, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó, y no los escuchó, como Jehová había dicho. Entonces Faraón, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Endureció el corazón para no escuchar a Moisés. Porque recordemos que él estaba mirando a Moisés, pero Moisés tenía una relación con Dios y era Dios el que le estaba hablando a Moisés. Entonces los hechiceros se dieron cuenta diciendo, no. Este poder con el que nos estamos enfrentando es otro nivel. Él literalmente Dios. Incluso los hechiceros se dieron cuenta de que él era Jeca. Ellos se dieron cuenta de que Jehová es Jeca, que era la fuente de poder de ellos mismos. Y que él les había permitido invocar ranas, pero piojos no. Porque Dios hace eso. Los hechiceros se dieron cuenta de eso y por eso dijeron, dedo de Dios es este. Se lo dijeron aquí a Faraón, Faraón, mira, lo que está haciendo Moisés es dedo de Dios, eso es Dios porque no pudimos hacerlo. La primera vez, él no lo permitió. Los egipcios lo llamaban Jeca, Jeca de Jehová. Él no lo permitió, por la segunda vez ya no, eso es dedo de Dios. Le dijeron, mira Faraón, ten cuidado porque esto es dedo de Dios, ten cuidado. Miren, se lo dice en Éxodo capítulo 8, versículo 19, dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, le comunicaron a Faraón, Faraón, te estás enfrentando a Dios, ten cuidado. Dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Incluso hay una parte en que los hechiceros le dicen a Faraón, Faraón, deja ir al pueblo, que se vayan, porque mira, Egipto está todo destruido. Los hechiceros le dicen, deja ir al pueblo, porque contra lo que nos estamos enfrentando es directamente con Dios. Los hechiceros se dieron cuenta con el poder, se dieron cuenta de que sí, al principio nos dejó manifestar, pero luego ya no pudimos. Ese es Dios. Este es Dios. Ellos se dieron cuenta y le decían a Faraón, Faraón, ya, suéltalos. Pero Faraón decía, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Se endureció su corazón. Pero ellos le estaban rogando a Faraón que tomara la decisión de que los dejara ir. Porque se dieron cuenta de que ese era Dios. La fuente de poder de los hechiceros era Dios. Porque él es Jeca. Ellos se dieron cuenta de eso. Esa realidad. Entonces debemos entender que el ser humano, listo, tiene facultades como Dios, pero tenemos límites. Dios nos puso límites. Dios nos puso límites. Podemos hacer ciertas cosas similares a Dios. Similares a Dios. ¿Por qué? Porque somos imágenes y semejanza de Dios. Y hacemos cosas similares a Dios. Pero tenemos límites. Y es bueno que Dios nos haya puesto límites. Para que podamos reconocer una diferencia entre el Creador
y la criatura, es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que este video se llama ¿Por qué los gays son gays? ¿No? Yo les estaba explicando. Ustedes saben que cuando tú te vuelves nazareno, Dios te desbloquea algunos placeres. Dios te los desbloquea. Adán y Eva tenían un solo mandamiento al principio. No coman de esto. Era su único mandamiento. Del resto ellos podían hacer lo que querían. Querían tener todos los tipos de sexo, háganle. Pero porque el cuerpo de ellos era diferente. El cuerpo de ellos era diferente. Ellos eran seres vivientes. No habían comido ese fruto. Cuando tú entras en el Nazareato, Dios te desbloquea algunos placeres. Dios te los desbloquea. Y te deja con un solo mandamiento. Pero es solamente cuando tú alcanzas el nivel de un ser viviente. Dios te desbloquea algunos placeres. En realidad, Dios te los desbloquea. Y por eso yo estoy explicando de que los gays y los trans y los binarios, ellos siempre aparecen. Siempre, 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 siempre. Pero ellos tienen que convertirse al creador. Y el creador les activa un fuego sagrado. Y ese fuego sagrado les impide enfermarse. Van a pensar de forma diferente y van a hacer todo de forma diferente. Es realidad. Van a hacer todo de forma diferente. Adán tenía un solo mandamiento. No existía todavía la ley de Moisés, ¿o sí? No. Tenía un solo mandamiento. No coman de eso. El resto ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero hoy en día Adán y Eva no pueden hacer eso. Porque Adán está en la condición de un ser. Está en la condición de un ser. Y cuando tú estás en la condición de un ser, tú te puedes quedar atrapado o te puedes quedar pegado. Y ahí aparece que el pecado. Te quedas pegado o aparece que el pecado. Y entra la culpa. Porque hiciste algo que era erróneo. Es realidad. Pero yo les puedo enseñar cómo pasar el nazareato. Porque pasar el nazareato no es fácil tampoco. No es nada fácil. Tienes que estar preparado mentalmente. Normalmente Dios te pasa por el nazareato cuando tienes 28 años. Cuando tienes una madurez. Recordemos que Jesús inició su ministerio a los 28 años. Dios más o menos te toma del redil para hacer el nazareato de los 25 años. Te demoras 2 años en el proceso alquímico. 3 años antes tenías que estar estudiando la Torá. Porque los mandamientos son muy importantes. Los mandamientos te ayudan a contenerte. La Torá de Dios, los mandamientos te ayudan a contenerte. ¿Qué es contenerte? Que tú, porque debemos entender eso, cuando tú entras en tu subconsciente o en tu supraconsciente, como lo quieras llamar, bueno, en tu interior, cuando tú entras en tu interior, tú vas a entrar en tu lado, hay un lado que se llama el lado bestia, todos lo tenemos, todos los humanos tenemos el lado bestia, todos. Y la trascendencia ocurre así, pasamos por el 1-1, el 2-2, el 3-3, el 4-4, el 5-5 y pasamos por el 6-6. Mucha gente se queda aquí, en el 6-6, en el lado bestia, pero se puede seguir trascendiendo al 7-7, al 8-8, al 9-9. Todos tenemos que llegar al 9-9. Y Jesús es el 10. Él es el 10. Hay mucha gente que llega al 9-9, pero en el 9-9 Dios no te da dinero, que eso es lo que la gente siempre quiere, dinero. Dios no te da dinero, Dios te da dones. Dios te entrega misiones, pero no te entrega dinero. Y la gente se devuelve al 666 porque Él sí te da dinero. Él te da sexo, te da mujeres. Pero a cambio te pide tu alma. Y mucha gente vende el alma porque no sabe qué es el alma. ¿Para qué me sirve el alma? ¿Qué es el alma? El alma es un arma. Es el arma más importante que el ser humano puede tener, que es como una máquina biológica. Y tiene una parte animal. Tiene una parte animal. Y Satanás sí sabe cómo controlar una parte de esa alma, sabe.
Pero Jesús sabe sacarle más provecho al alma porque fue el que la creó. Es realidad. Y mucha gente pasa por ese lado bestia y se queda en el lado bestia. Se queda en el lado bestia. Por eso mucha gente que entra en su propio consciente se puede enredar, se puede quedar perdido. Hay mucha gente que yo he escuchado que está así y de momento mata a la mamá. Porque hay una parte de tu subconsciente que te pide eso, que te pide eso. Entonces, para entrar en el subconsciente no lo recomiendo para una persona que sea muy débil, porque se deja manipular por el subconsciente. El subconsciente nunca te puede manipular, pero él va a intentar hacerlo. Y si te manipula, va a tomar control de ti. Es realidad. Porque el subconsciente también es peligroso. Es como entrar en un lugar que tú no conoces. Entonces, por eso está el psicopómpico. El psicopómpico de Jesús, que significa el que guía las almas. Él te guía por todo ese recorrido y te enseña. Siempre pasamos por qué? Por el 1-1, el 2-2, el 3-3, el 4-4, el 5-5, el 6-6. Tienes que seguir. Mucha gente se queda ahí con la bestia. El 7-7, el 8-8 y el 9-9. Ahí tú llegas a un nivel de trascendencia. Trascendencia. Todos tenemos eso en nuestro interior. Todos, todos. Entonces, por eso, Dios permite que una persona llegue a la iluminación cuando tiene cierta edad. Pero siempre arranca por ahí a los 25. Pero tú tienes que tener la Torah para poderte contener. Para tú decir, no, que eso, que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús fue tentado por Satanás, la bestia. Y él respondía con la Biblia. Entonces, cuando tú tienes la Torah, tú dices, no, es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Tú le respondes a tu propio subconsciente. Tú no puedes hacer eso. O tenemos que pasar por ahí. Y tú ya entiendes por qué algunas personas hacen lo que hacen. Y cuando tú alcanzas ese nivel de conciencia, Dios te desbloquea algunos placeres. Dios se los desbloquea. Porque tu cuerpo ya es diferente. Tu cuerpo se va transformando en un cuerpo de luz. Es realidad. Se vuelve en un cuerpo de luz. Y tu mente, tú ya no piensas con una sola mente, sino que utilizas 5 mentes y 5 corazones. Piensas de forma diferente. Piensas totalmente diferente. Es la realidad. Por eso Adán tenía un solo mandamiento, el cual decía, Génesis capítulo 2, versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Un solo mandamiento tenía, no comas del árbol, un solo mandamiento. Y así vuelve a ser Adán cuando pasa por el Nazareato, cuando alcanza la iluminación. Dios le da un solo mandamiento, cuando alcanza la iluminación, cuando entiende quién es su creador, cómo debe comportarse y aprende a crear. Alcanzó la iluminación. Pero recordemos que asimismo como Adán y Eva tenían el fruto prohibido a un lado y tenían el árbol de la vida al otro lado, asimismo pasa en tu interior. En tu supraconsciente está un lado bueno, pero también hay un lado que es muy malo. Si tú tomas ese lado malo, te vuelves malísimo. Tomas el lado bueno, eres una buena persona. Jesús siempre está ahí mirándote, siempre está ahí analizándote. A ver, ¿tú quién eres? Él está en el lado incógnito. El que está, pero tú no sabes que Él está ahí. Por eso Jesús mira a todos, pero no todos miran a Jesús. Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús. Es una realidad. Jesús nos enseña a todos, pero no todos saben de que Jesús nos enseña. Recuerden que estoy escuchando a Silo. Mi deber es advertir y advertidos están.